El día que descubrí que estaba embarazada, mi suegra y mi marido no cabían en sí de alegría. Todo el mundo me decía qué suerte tenía de haber encontrado una familia política tan buena. 2 semanas después, mientras ordenaba las cosas de mi suegra, encontré algo en una bolsa de plástico roja que me heló la sangre. Todavía recuerdo vívidamente el día de nuestra graduación. El sol de junio en Madrid caía como miel dorada sobre las jacarandas en flor, tiñendo de púrpura un rincón del campus. Javier me agarraba la mano con fuerza. Sus ojos brillaban de alegría y de grandes planes para el futuro. Hablaba de una casa y de niños, de una vida en la que solo nosotros dos construiríamos un verdadero hogar. Nuestro amor en aquel entonces era hermoso. Un amor puro de la época universitaria, libre de preocupaciones y cálculos. Durante los 4 años de carrera, Javier siempre fue el chico cálido y atento, mi orgullo frente a mis amigos. Todos decían que yo tenía suerte de tenerlo, un hombre que no solo era buen estudiante, sino también amable y profundamente enamorado de su novia. Yo creía firmemente que este hombre era el puerto seguro para el resto de mi vida. En la fiesta de despedida de esa noche, toda la clase bebió mucho, y Javier no fue la excepción. Nunca ha aguantado bien el alcohol. Con un par de cañas ya se le ponía la cara roja. Sus amigos bromeaban, obligándole a beber una copa tras otra para celebrar que la feliz pareja pronto se casaría. Yo, sentada a su lado, me sentía entre avergonzada y divertida, pasándole de vez en cuando un trozo de limón para ayudarle con la resaca. Al final de la fiesta, estaba tan borracho que apenas se mantenía en pie. Me costó mucho trabajo ayudarle a salir, llamar a un taxi y llevarnos a nuestro piso de estudiantes. Al llegar a la habitación, lo acosté en la cama, le quité los zapatos y fui a por una toalla húmeda para limpiarle la cara. Él yacía quieto, con los ojos cerrados, murmurando algo ininteligible. Pensé que estaba agotado, así que lo dejé dormir. Pero en mitad de la silenciosa noche, mientras dormitaba, me desperté sobresaltada por un sollozo a mi lado. Me giré y vi a Javier sentado, sosteniendo el teléfono. La luz de la pantalla iluminaba su rostro, enrojecido por el alcohol. Al otro lado de la línea debía de estar su madre. Su voz era mimosa y arrastrada, como la de un niño al que han regañado, muy diferente de su habitual compostura madura. «Mami, estoy muy borracho», suspiré aliviada. Pensé que por la borrachera llamaba a su madre para quejarse un poco. Era algo normal. Pero la siguiente frase que dijo me dejó atónita. «Mami, mañana no tengo calzoncillos limpios. Y aquí no hay nadie que me lave la ropa». Me quedé helada al oírlo. Un joven de 22 años, un recién licenciado a punto de empezar su vida profesional, llamando a su madre en mitad de la noche solo para quejarse de que no tenía ropa interior limpia. Su tono era una mezcla de autocompasión y reproche, como si fuera un problema de una magnitud colosal. Permanecí inmóvil, fingiendo estar profundamente dormida. Pero mis oídos estaban atentos, escuchando toda su conversación. Su madre, al otro lado, lo consolaba como si fuera un niño de 3 años. «Ay, mi niño, tranquilo, no llores. Mañana te mando un paquete con una docena nueva, ¿vale? Tú deja la ropa sucia ahí. El fin de semana cuando vengas a casa, ya te la lavo yo». Al oír eso, la cara de Javier se iluminó y su voz se volvió alegre. «Vale, sabía que tú eres la que más me quiere». La conversación se prolongó casi media hora más, llena de consejos y mimos por parte de la madre, y de sí, mamá, y quejas por parte del hijo. Tras colgar, suspiró aliviado y se desplomó de nuevo en la cama para seguir durmiendo. Yo, en cambio, di vueltas en la cama sin poder conciliar el sueño. Una extraña sensación se apoderó de mí. No eran celos, sino una especie de inquietud, un malestar sutil. Intenté tranquilizarme pensando que quizás había actuado de forma tan infantil por estar borracho. Que un hijo esté apegado a su madre es algo bueno. Demuestra que es una persona sentimental, que quiere a su familia. Intenté alejar esos pensamientos confusos, diciéndome que no debía ser tan sensible, que no debía juzgarlo por un pequeño incidente ocurrido bajo los efectos del alcohol. El color de rosa de mi amor en ese momento nubló mi juicio, impidiéndome ver que aquello no fue un acto impulsivo por la borrachera, sino una faceta profundamente arraigada en su ser. Esa fue la primera señal, una advertencia temprana que ignoré sin darme cuenta, y por la que más tarde pagaría un precio muy alto. Nuestra boda se celebró 6 meses después. Fue una ceremonia íntima y llena de buenos deseos. Seguí a Javier a su pueblo natal en La Mancha para empezar nuestra vida. A él lo aceptaron en un puesto de funcionario, y yo también encontré un trabajo estable en una oficina. Alquilamos un pequeño chalet adosado y comenzamos nuestra vida de recién casados con muchos sueños y esperanzas.
Pensé que a partir de entonces empezaríamos de verdad a construir nuestro propio hogar, un lugar donde solo nosotros dos compartiríamos todas las alegrías y tristezas. Pero me equivocaba. Mi vida matrimonial se convirtió rápidamente en una sucesión de días vividos bajo la supervisión y el control de una tercera persona, mi suegra, Isabel. Al principio, solo venía de visita de vez en cuando, trayéndonos algunas verduras de su huerto. Pero cada vez que venía, recorría la casa entera, inspeccionando cada rincón. Criticaba que las cortinas que había elegido eran de un color demasiado oscuro, que la cocina no estaba organizada según el Feng Shui. Incluso mi forma de arreglar las flores le parecía mal. ¿Quién pone crisantemos en casa? Eso es solo para los cementerios, hija. Me lo dijo con un tono muy natural, y acto seguido sacó todas las flores de mi jarrón y las tiró a la basura. Mi malestar era evidente, pero Javier le restó importancia. Mamá solo te da un consejo, no te lo tomes a mal. La gente mayor es muy detallista. Su interferencia se fue haciendo cada vez más profunda, hasta el punto de controlar nuestros asuntos más íntimos. Un día, vio una barra de labios nueva que acababa de comprar sobre el tocador. La cogió, la examinó y frunció los labios. ¿Cuánto gasto inútil? Una mujer casada debería ser más sencilla. ¿Para qué tanto maquillaje? La gente va a pensar que no eres una mujer decente. Me quedé de piedra. Antes de que pudiera reaccionar, Javier se unió a ella. Es verdad, cariño. Apenas sales de casa. ¿Para qué te maquillas? Mamá tiene razón. Hay que ahorrar un poco para el futuro de la familia. Sentí como si me hubieran arrojado un cubo de agua fría. Esa barra de labios la había comprado con mi propio sueldo. Era mi pequeño capricho. Y sin embargo, a sus ojos, se había convertido en algo pecaminoso. El punto culminante fue la compra de la casa. Después de un año ahorrando, decidimos comprar una casa con una hipoteca para establecernos. Javier y yo habíamos visto muchos sitios y finalmente encontramos un piso en el centro de la ciudad, cerca de nuestros trabajos. El piso tenía un balcón soleado y era muy espacioso. Ya me imaginaba plantando flores allí, tomando el café con mi marido cada mañana mientras veíamos la ciudad despertar. Se lo conté emocionada a mi suegra, pero ella lo descartó de un plumazo. ¿Un piso? ¡Qué agobio! Comprad un terreno y construid una casa aquí, cerca de mí. Así, si pasa algo, puedo ir a cuidaros en un momento. Dejad que yo os busque algo. Conozco a mucha gente. Javier, como de costumbre, obedeció a su madre al instante. Canceló todos nuestros planes, a pesar de mis lágrimas y súplicas. Mamá tiene más experiencia que nosotros, dijo. Solo quiere lo mejor para nosotros. Hazle caso por una vez. Al final, compramos un terreno y construimos un chalet adosado exactamente como quería mi suegra, a solo unos pasos de su casa. Desde la ventana de mi dormitorio podía ver directamente su patio. Sentía que mi vida estaba encerrada en una urna de cristal. Cada uno de mis movimientos estaba bajo la atenta mirada de mi suegra. Podía aparecer en nuestra casa en cualquier momento, sin avisar. A veces por la mañana temprano, a veces a altas horas de la noche. Abría la nevera con total naturalidad para ver qué había para comer, entraba en nuestro dormitorio para ayudar a ordenar. La sensación de asfixia crecía día a día, ahogando mi espíritu. La casa nueva era espaciosa y bonita, pero nunca sentí que fuera mi hogar. Parecía más bien una sucursal de la casa de mi suegra. Una vez instalados, le propuse a Javier hacer un viaje largo para reavivar nuestro amor. La convivencia con su madre me estaba agotando. Ansiaba tener momentos de verdadera intimidad con el hombre que amaba. Al principio, Javier se mostró entusiasmado. Planeamos un viaje a la playa en Mallorca, reservamos los billetes de avión y un hotel romántico. Soñaba con paseos nocturnos por la arena blanca, escuchando el sonido de las olas y susurrándonos palabras de amor. Sin embargo, justo un día antes del viaje, mientras yo preparaba felizmente el equipaje, Javier entró en la habitación con cara de apuro. Se sentó a mi lado y tras dudar un momento dijo: «Cariño, ¿y si llevamos a mamá con nosotros?». Me quedé helada. El vestido que estaba doblando cayó al suelo. Lo miré, sin poder creer lo que acababa de oír. «¿Qué dices, Javier?». «Se supone que es nuestra luna de miel». Javier se apresuró a explicarse, con un tono lleno de culpa pero sin ocultar su súplica. «Mamá está sola en casa y se aburre. Se ha pasado la vida trabajando muy duro y nunca ha montado en avión. La llevamos para que se alegre, como una forma de agradecérselo. Además, si viene, nos cuidará, se encargará de la comida, y nosotros podremos disfrutar más tranquilos». Cada una de sus palabras era como una aguja clavándose en mi corazón. ¿Agradecérselo? ¿Cuidarnos? ¿En qué consideraba que se convertía este viaje?
¿En unas vacaciones familiares en lugar de la luna de miel que tanto había anhelado? Me opuse rotundamente. Tuvimos una discusión muy fuerte. Lloré, le expresé toda mi frustración, pero fue en vano. Finalmente, mi suegra entró en la habitación con una expresión de víctima. No os preocupéis, id vosotros. Yo ya estoy acostumbrada a estar sola en casa. Soy una vieja y no quiero ser una carga para vosotros. Al verla actuar así, sumado a la mirada suplicante de Javier, supe que había perdido. Asentí en silencio, tragándome las lágrimas. El viaje que tanto esperaba se convirtió de repente en una pesada carga. Y, como había previsto, nuestra luna de miel de 7 días en Mallorca se convirtió en una auténtica pesadilla. En el avión, mi suegra insistió en sentarse en medio, separándonos a Javier y a mí. Dijo que se mareaba y necesitaba a su hijo al lado para que la cuidara. Durante todo el vuelo, madre e hijo charlaron animadamente, mientras yo, sentada junto a la ventanilla, miraba en silencio las nubes, sintiéndome completamente de más. Al llegar al hotel, se quejó de que la habitación que habíamos reservado no tenía buenas vistas, y exigió cambiar a otra con balcón al mar, aunque era mucho más cara. Todas las actividades del viaje las decidía ella. Por la mañana a la Sierra de Tramuntana, por la tarde a Valdemosa, donde cenar marisco por la noche, todo tenía que ser a su gusto. Mi única función era seguirlos, llevar las bolsas y hacerles fotos. Cada vez que Javier y yo teníamos un momento a solas, ella encontraba una excusa para interrumpir. Javier, ven, ayúdame con esto. Sofía, haznos una foto aquí a Javier y a mí. Qué bonito. Me convertí en una sombra, en una sirvienta, nada más y nada menos, durante mis propias vacaciones. Hubo momentos, paseando por la playa, en los que los veía caminar delante de mí, cogidos del brazo, riendo y hablando, y me sentía terriblemente sola. Me pregunté cuál era mi papel en esa familia. ¿Era la esposa de Javier o simplemente una empleada que había contratado para servirles a él y a su madre? La pesadilla de 7 días finalmente terminó. Regresé a casa con el corazón roto y completamente desilusionada con mi matrimonio. Tras esa horrible luna de miel apenas hablaba con Javier. El ambiente en casa era siempre tenso y pesado. Pensé que, después de lo ocurrido, al menos él se daría cuenta de lo excesiva que era su madre y me pediría perdón. Pero no. Actuó como si no hubiera pasado nada. Incluso contaba alegremente a los vecinos lo divertido que había sido el viaje en familia. Incluso me echó en cara que fuera una egoísta por no pensar en su madre. Mi decepción llegó a su punto máximo. Apenas unas semanas después, llegó la verdadera tragedia. Una noche, después de cenar, mientras yo lavaba los platos, Javier entró en la cocina y me abrazó por la espalda. Un gesto que antes era íntimo, pero que ahora solo me provocaba rechazo. Me susurró al oído: Cariño, mamá se siente muy sola en casa. ¿Qué te parece si la traemos a vivir con nosotros una temporada para que haya más alegría en casa? El plato que sostenía se me cayó de las manos. Se hizo añicos en el suelo, igual que mi última pizca de paciencia. Me di la vuelta bruscamente, mirándolo a los ojos, con la voz temblando de rabia. Javier, ¿todavía recuerdas lo que me prometiste antes de casarnos? Dijiste que tendríamos nuestro propio espacio, que no tendría que vivir la complicada vida de nuera. ¿Por qué ahora te tragas tus palabras? Javier gesticuló rápidamente, con cara de apuro. No, no lo he olvidado. Pero esta es una situación diferente. La salud de mamá ha empeorado últimamente, y siempre está sola. No me quedo tranquilo. Si vive aquí, cuando vuelvas del trabajo tendrás a alguien que te ayude con la cena y las tareas. ¿No es genial? Ella estará menos sola, y la relación suegra-nuera se fortalecerá. Solté una risa amarga, más amarga que cualquier medicina. ¿Fortalecerse? ¿Acaso no creía que mi vida ya era lo suficientemente asfixiante? No necesito que nadie me ayude. Solo quiero una vida tranquila. Esta casa es demasiado pequeña para una persona más, especialmente si esa persona quiere controlarlo todo. Nuestra discusión fue subiendo de tono. Le dije que no podía soportarlo más, que si su madre se mudaba, yo me iría. Javier, al ver mi firmeza, cambió de táctica. Dejó de gritarme. En su lugar, usó palabras suaves, pero cargadas de reproche. Dijo que yo no quería a su madre, que no era capaz de comprender los sentimientos de un hijo devoto. Me contó con todo detalle cómo su madre se había sacrificado para criarlo, y que ahora que él tenía éxito, no podía abandonarla. Apeló a mi compasión, pintándome como una nuera egoísta y de mente estrecha, mientras que él y su madre eran las pobres víctimas. Esa guerra de desgaste duró varios días. Estaba agotada, exhausta.
Sabía que no podía ganar contra el vínculo inseparable de esa madre y su hijo. Finalmente, guardé silencio, como una forma de aceptación impotente. Javier, al ver que ya no me oponía, se alegró visiblemente. Inmediatamente llamó a su madre para darle la noticia. A la mañana siguiente, cuando volví del trabajo, la escena que me encontré me dejó paralizada. 2 maletas grandes estaban plantadas en medio del salón. Mi suegra estaba sentada en el sofá, dando órdenes alegremente a Javier mientras él guardaba las cosas de ella en un armario. Al verme, me dedicó una sonrisa triunfante. «Ah, Sofía, ya has vuelto del trabajo. A partir de ahora viviré aquí con vosotros. Si hay algo que no te parezca bien, dímelo con calma, ¿eh?» Sus palabras sonaban corteses, pero para mí fueron una declaración de soberanía. Desde ese momento, supe que esta casa ya no me pertenecía en absoluto. Me había convertido en una invitada en el mismo hogar que una vez había ayudado a construir. La convivencia comenzó con conflictos interminables, y supe que esto era solo el principio de una larga y oscura etapa. Vivir bajo el mismo techo que mi suegra era un verdadero infierno. Cada una de mis actividades era examinada y criticada por ella. Si cocinaba un poco salado, se quejaba de que comer así te dará cáncer y te morirás. Si me compraba un vestido nuevo, refunfuñaba que no sabes administrar el dinero, siempre malgastándolo en trapos. Incluso cuando hablaba por teléfono con mi propia madre, ella se acercaba a escuchar y luego lanzaba indirectas. Claro, la niña de mamá todo se lo tiene que contar. La casa se volvió sofocante. Sentía como si caminara por un campo de minas, donde el más mínimo error podía provocar una gran explosión. Javier, por supuesto, nunca se ponía de mi lado. Ante cualquier problema, siempre concluía con su frase habitual. «Mamá ya es mayor, ten un poco de paciencia con ella». Mi paciencia tenía un límite. Una noche, solo porque olvidé darle la vuelta a una de sus camisas antes de meterla en la lavadora, mi suegra montó un escándalo. Dijo que era una esposa inútil, que no sabía cuidar de su marido. Una cosa tan simple y ni eso sabes hacer. Estaba tan harta que le contesté. Entonces, ella se dejó caer en el sofá. Se llevó las manos al pecho y se puso a llorar, diciendo que yo era una insolente y que estaba maltratando a una anciana. Javier llegó del trabajo, y sin siquiera preguntar qué había pasado, corrió a consolar a su madre y luego se giró para gritarme a mí. Esa fue la gota que colmó el vaso. No podía soportarlo ni un segundo más. En un arrebato de ira, corrí a mi habitación, metí algo de ropa en un bolso y salí corriendo de la casa, ignorando los gritos de Javier a mis espaldas. No sabía a dónde ir, solo sabía que necesitaba escapar de ese lugar inmediatamente. Paré un taxi, le di una dirección al azar y me senté a llorar desconsoladamente en el asiento trasero. Divorcio. Esas 2 palabras aparecieron claras en mi mente. No podía continuar con este matrimonio. Le pedí al taxista que me dejara en una cafetería junto a un lago. Necesitaba un lugar tranquilo para ordenar mis pensamientos. Sentada sola en un rincón, mirando la superficie serena del agua, mi mente era un caos. Justo en ese momento, una repentina náusea me obligó a correr al baño. Vomité sin parar, sintiéndome mareada. Cuando me sentí un poco mejor, me miré en el espejo. Mi rostro estaba pálido y agotado. Un pensamiento cruzó mi mente. ¿Cuánto tiempo de retraso llevaba? Intenté recordar y me di cuenta de que mi periodo llevaba más de 3 semanas de retraso. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Salí apresuradamente de la cafetería y caminé hasta una farmacia cercana. Compré un test de embarazo, con las manos temblando tanto que casi se me cae la caja. Busqué un baño público, cerré la puerta con llave, llena de ansiedad y expectación. Seguí las instrucciones y esperé en silencio. Los pocos minutos que pasaron parecieron una eternidad, y entonces, 2 líneas de un rosa intenso aparecieron claramente en el test. Estaba embarazada. Me dejé caer al suelo, todavía agarrando el test. Mis lágrimas volvieron a brotar, pero esta vez no eran de ira o de dolor. Eran lágrimas de conmoción, de emociones encontradas e indescriptibles. Una pequeña vida estaba creciendo dentro de mí. Era mi hijo, el fruto de mi amor con Javier. Un amor que una vez pensé que era el más hermoso del mundo. La idea del divorcio, que hervía en mi mente, se enfrió de repente. No podía permitir que mi hijo naciera en una familia rota. Quizás la llegada de este bebé sería un milagro. Quizás sería el lazo que repararía nuestra relación, que haría cambiar a Javier y que suavizaría la amargura de mi suegra. Un rayo de esperanza se encendió en mi corazón. Por mi hijo, decidí darle a mi matrimonio una oportunidad más. Volvería y lo afrontaría todo.
con la esperanza de un futuro más brillante para la pequeña familia que estaba a punto de nacer. Con el test de embarazo en la mano, tomé un taxi de vuelta a la casa de la que, solo unas horas antes, había decidido huir para siempre. Durante el trayecto, no dejaba de mirar las dos líneas rosas, con el corazón lleno de emociones encontradas. Estaba feliz, preocupada y esperanzada, todo al mismo tiempo. Este niño era una alegría inesperada, la razón por la que intentaría salvar un matrimonio al borde del abismo. Me dije a mí misma que tenía que ser más fuerte, que por mi hijo debía ser paciente. Quizás, al saber que iban a tener un nieto, mi suegra cambiaría de actitud y Javier maduraría, prestando más atención a su esposa e hijo. Entré en casa. La tensión todavía se palpaba en el aire. Mi suegra estaba viendo la televisión en el salón. Al verme llegar, me lanzó una mirada fugaz y volvió a clavar los ojos en la pantalla, como si yo no existiera. Javier corrió hacia mí, con una expresión a medio camino entre el enfado y la preocupación. ¿Dónde has estado toda la noche? ¿Sabes lo preocupados que estábamos mamá y yo? No respondí. Simplemente, le mostré el test de embarazo. Javier miró el pequeño objeto en mi mano, primero confundido, pero luego sus ojos se iluminaron. ¿Estás embarazada de verdad? Tartamudeó, con la voz llena de asombro y alegría. Asentí, con una débil sonrisa en los labios. Javier soltó un grito de alegría y me abrazó con fuerza. Dios mío, voy a ser padre. Mamá, mamá, Sofía está embarazada. Mamá. Mi suegra, al oír a su hijo, apagó rápidamente la televisión y se acercó a nosotros. Me arrebató el test de la mano, entrecerró los ojos y lo examinó durante un buen rato, como para asegurarse. Luego levantó la vista y me miró con una expresión indescifrable. No había la alegría que yo esperaba. En su lugar, había un cálculo frío y desconfiado. ¿Es esto de verdad? Unas rayitas así no aseguran nada. Habrá que ir al médico para confirmarlo bien, dijo, lanzando un jarro de agua fría sobre mi incipiente felicidad. Sin embargo, después de ese momento, su actitud pareció suavizarse un poco. Dejó de criticarme e incluso fue a la cocina a prepararme un caldo. Esa noche, pensé que las cosas empezarían a mejorar, pero me equivocaba. Después de cenar, cuando me disponía a ir a nuestro dormitorio, mi suegra me detuvo. Espera un momento, Sofía, quiero hablar contigo. Se sentó solemnemente en el sofá, y Javier se sentó a su lado. Carraspeó y dijo, ahora que estás embarazada, eres la madre de mi nieto y tienes que cuidarte mucho. He decidido lo siguiente. A partir de mañana, te mudarás a la habitación pequeña de al lado para que puedas descansar tranquila. Me quedé atónita. Esa habitación pequeña era un trastero, apenas cabía una cama individual, y era agobiante y húmeda. Suegra, ¿por qué? Puedo dormir perfectamente en nuestra habitación, protesté. Mi suegra esbozó una media sonrisa, con un tono autoritario. La cama de vuestro dormitorio es muy grande. Si dormís juntos, podríais moveros y hacerle daño al bebé. Es mejor que Javier duerma solo para estar más cómodo. Trabaja todo el día y está muy cansado. Yo dormiré en la habitación con él para poder cuidarlo. No podía creer lo que estaba oyendo. ¿Qué estaba diciendo? ¿Una suegra durmiendo en la misma habitación que su hijo casado? ¿Qué clase de locura estaba pasando en esa casa? Me volví hacia Javier esperando que dijera algo justo. Pero no, él solo bajó la cabeza y murmuró, mamá tiene razón. Hazle caso, es por tu bien y el del bebé. ¿Por mi bien y el del bebé? ¿O por el bien de su egoísmo y su posesividad enfermiza? Sentí una oleada de rabia en mi pecho. Quería gritar, quería romperlo todo, pero entonces miré mi vientre. Por mi hijo, tenía que aguantar. Me mordí el labio con tanta fuerza que sangró y me di la vuelta en silencio, caminando hacia el húmedo trastero. Esa noche, tumbada en la cama dura, las lágrimas empaparon mi almohada. Al otro lado de la pared, en la que había sido mi habitación nupcial, estaban mi marido y su madre. Sus risas y susurros llegaban hasta mí, provocándome una profunda repulsión. Me di cuenta de que el niño en mi vientre no era un lazo de unión, sino la excusa perfecta para que mi suegra me apartara aún más de la vida de su hijo. Durante los 2 meses siguientes, viví como una inquilina en mi propia casa. Estaba completamente aislada. Durante el día trabajaba, y por la noche, después de cenar, me retiraba a mi pequeña y estrecha habitación. Javier apenas me hablaba. Toda su atención estaba puesta en su madre. Madre e hijo estaban siempre juntos, susurrando, mirándome con ojos extraños. Mi vientre crecía, pero a nadie en esa casa parecía importarle realmente la existencia del bebé, excepto como pretexto para atormentarme.
Mi suegra me preparaba cada día todo tipo de infusiones para el embarazo que compraba en algún herbolario. Me obligaba a beberlas. Yo no me atrevía. Las tiraba a escondidas cuando ella no miraba. Temía que pusiera algo en ellas para dañar a mi hijo. Cuando el embarazo superó los 3 meses, un domingo por la mañana, mi suegra me llamó de repente al salón. Estaba sentada allí, con una expresión seria. Hoy no vayas a ningún sitio, ya he concertado una cita. Vamos a hacer una ecografía para ver si es niño o niña. Me sorprendió. Suegra, ¿por qué tanta prisa? Aún no me toca la revisión. Además, la ley prohíbe revelar el sexo del feto. Ella lo descartó con un gesto, llena de confianza. ¿Tú qué sabrás? Tengo un conocido que trabaja en un hospital importante. Nos hará el favor. Hay que saber pronto si es niño o niña para preparar las cosas. Y para ponerle nombre al nieto. Un niño es distinto, una niña es distinta. Al oír su tono discriminatorio, sentí un escalofrío. Tenía la sensación de que esperaba un nieto varón para continuar el linaje. Puse la excusa de que estaba cansada, que no quería ir, pero no me dejó en paz. Llamó a Javier y, por supuesto, mi marido se puso de parte de su madre. ¿Qué más da ir un momento? Mamá se ha molestado en pedírselo a alguien. Si no vas, quedará mal. Será rápido. Al final, me obligaron a subir al coche. Mi suegra me llevó a una pequeña clínica privada, no al gran hospital que había mencionado. Parecía muy familiarizada con el lugar. Una doctora de cierta edad nos recibió, mirándome con ojos inquisitivos. Durante la ecografía, me sentí increíblemente incómoda y tensa. La doctora movía el transductor sobre mi vientre con brusquedad, mientras mi suegra no paraba de preguntar. ¿Y bien, doctora? ¿Se ve claro ya? ¿Niño o niña? Después de un rato, la doctora se detuvo, limpió rápidamente el gel de mi abdomen y dijo secamente: «Se parece a su madre». Mi suegra se quedó paralizada. Volvió a preguntar para asegurarse. «¿Qué dice, doctora? ¿Es una niña?» La doctora asintió. La cara de mi suegra cambió al instante. Se puso pálida, la sonrisa se borró de sus labios. No dijo una palabra más. Pagó en silencio y me arrastró fuera. De vuelta a casa, el ambiente en el coche era pesado como el plomo. Mi suegra no habló. Solo miraba por la ventana con expresión sombría. Decepción. Llamé a Javier para darle la noticia. Al otro lado de la línea, él también guardó silencio durante un buen rato, y luego solo murmuró un «ah» sin emoción. Su silencio era más aterrador que cualquier regañina. Supe que mi pequeña hija no era bienvenida. Un miedo vago comenzó a apoderarse de mí. Sentía que un complot aún más terrible me esperaba. Abracé mi vientre con fuerza, prometiéndome a mí misma que, pasara lo que pasara, protegería a mi pequeña. Tras la ecografía, la actitud de mi suegra y de Javier hacia mí se volvió terriblemente fría. Apenas me hablaban. Las comidas transcurrían en un silencio solo roto por el ruido de los cubiertos. Mi suegra ya no me preparaba sus infusiones, pero eso me inquietaba aún más. Su silencio era la calma que precede a la tormenta. Una tarde, volví del trabajo antes de lo habitual porque no me sentía bien. La casa estaba vacía. Seguramente mi suegra había salido. Entré agotada en mi cuartucho, con la intención de descansar, pero al pasar por delante del dormitorio principal, el que se suponía que era nuestro, vi la puerta entreabierta y la maleta de mi suegra en medio del suelo, con la tapa abierta. Quizás estaba ordenando sus cosas y había salido con prisa, olvidando cerrarla. Normalmente, no sería curiosa, pero en ese momento, una fuerza invisible me impulsó a entrar. Quizás fue la ansiedad acumulada durante tanto tiempo. Eché un vistazo dentro de la maleta. Solo había ropa vieja suya. Pero entre las capas de ropa, vi la esquina de una bolsa de plástico roja. Ese color rojo me llamó poderosamente la atención. Con curiosidad, saqué la bolsa con cuidado. Dentro había muchas hebras secas de color rojo oscuro que desprendían un olor acre muy característico. Lo reconocí de inmediato. Era azafrán. Mi madre a veces usaba un poco para regular la menstruación, pero siempre me había advertido que las mujeres embarazadas no debían consumirlo bajo ningún concepto, ya que puede provocar fuertes contracciones uterinas y, en consecuencia, un aborto. Mi corazón empezó a latir con fuerza. ¿Por qué mi suegra tenía una bolsa tan grande de azafrán? Hacía mucho tiempo que había pasado la menopausia. Dejé la bolsa temblando y seguí buscando en la maleta. Entonces mis dedos tocaron un papel doblado en 4, escondido en el fondo. Lo abrí. Era una receta de un remedio herbal, sin nombre, pero con una nota escrita a mano: mezclar con leche para Sofía. Las palabras de la receta hicieron que casi me desmayara.
Era una receta para inducir un aborto con medicina tradicional, cuyo ingrediente principal era una alta dosis de azafrán, junto con otras hierbas de potentes propiedades abortivas. El mundo se derrumbó a mi alrededor. El papel temblaba en mis manos. Así que era eso. Este era su plan. No querían una nieta. Querían matar a mi hija. Querían usar esa pócima venenosa para obligar a mi pequeña a abandonar este mundo antes de que pudiera siquiera llorar por primera vez. Un escalofrío recorrió mi espalda. Recordé lo que el médico me había dicho en la primera revisión del embarazo. Debido a mi constitución débil, si algo salía mal en este embarazo, podría perder la capacidad de ser madre para siempre. No solo querían matar a mi hija, querían destruir mi futuro. Su maldad superaba cualquier cosa que pudiera haber imaginado. La mujer a la que llamaba suegra, el hombre al que llamaba marido, eran los mismos que estaban intentando matar a su propia sangre. Rápidamente, volví a meter todo en la maleta como estaba, intentando no dejar rastro. Corrí a mi habitación y cerré la puerta con llave. Me desplomé en el suelo, abrazando mi vientre con fuerza. Mi cuerpo no paraba de temblar. Ya no era simple miedo, era puro terror. Estaba viviendo bajo el mismo techo que demonios con piel humana. Mi hija y yo estábamos en peligro de muerte. No podía quedarme aquí ni un segundo más. Tenía que irme, tenía que escapar de este lugar de inmediato. El terror dio paso rápidamente a una determinación de acero. No podía quedarme aquí llorando o asustada. Cada segundo que pasaba, la vida de mi hija corría más peligro. Tenía que actuar. Tenía que salvarnos a las dos. Me sequé las lágrimas y comencé a planear mi huida lo más rápido posible. Sabía que mi suegra podía volver en cualquier momento. No tenía mucho tiempo. Primero, los documentos importantes. Abrí el armario y saqué la pequeña caja de metal que guardaba bajo una pila de ropa. Dentro estaban mi DNI, el libro de familia, el certificado de matrimonio, mi título universitario y los pocos ahorros que había conseguido esconder. Metí todo en un pequeño bolso que me crucé en el cuerpo. La ropa no importaba, podía comprarla después. Lo más importante era salir de allí. Lo siguiente, las llaves del coche. El coche era un bien común de los dos, pero la mayor parte del dinero para comprarlo me lo habían dado mis padres. Afortunadamente, siempre llevaba el juego de llaves de repuesto en mi bolso. Miré por la ventana. El coche seguía aparcado en el patio. Mi corazón latía como un tambor. Tenía que mantener la calma. Respiré hondo. Abrí la puerta de mi habitación. Salí sigilosamente, intentando no hacer ruido. La casa estaba en un silencio sepulcral. Pasé por el salón, mirando hacia la puerta principal, sintiendo que el más mínimo ruido podría hacer aparecer a mi suegra de repente. Contuve la respiración y caminé rápidamente hacia la puerta trasera, la que daba al patio. Mi mano temblorosa insertó la llave en la cerradura. El pequeño clic sonó como un trueno en el silencio. Abrí la puerta, salí y la cerré suavemente detrás de mí. No me atreví a correr, solo caminé rápido hacia el coche. Pulsé el botón del mando a distancia, el pequeño bip me hizo sobresaltar. Abrí rápidamente la puerta del conductor, entré y cerré los seguros de inmediato. Sentada en el espacio seguro del coche, por fin me permití soltar el aire. Metí la llave y arranqué el motor. El rugido del motor rompió el silencio. No me atreví a dudar más. Metí marcha atrás y saqué el coche del garaje. Por el retrovisor, la casa seguía en calma, sin movimiento. Quizás ella aún no había vuelto. Pisé el acelerador y el coche se lanzó por la carretera familiar. No me atreví a mirar atrás. Tenía que salir de ese infierno, lo más lejos posible. Después de conducir una buena distancia, cuando estuve segura de que nadie me seguía, me detuve en el arcén de una carretera desierta. Apoyé la cabeza en el volante, y las lágrimas brotaron sin control. Lo había conseguido. Mi hija y yo estábamos a salvo. Por ahora. Pero, ¿a dónde ir? ¿A casa de mis padres? No quería preocuparlos. Mi padre sufría del corazón. Temía que no pudiera soportar un golpe así. Después de pensarlo, me acordé de Lucía, una buena compañera de trabajo. Vivía sola en un pequeño apartamento y era alguien en quien podía confiar plenamente. Cogí el teléfono, busqué su número y llamé. Al otro lado, su voz cálida sonó. Dígame, Lucía al habla. Al oír su voz, no pude contenerme más y rompí a llorar. Lucía, ayúdame, por favor. Lucía, alarmada, me pidió mi ubicación para venir a buscarme de inmediato. Unos 20 minutos después vi su coche aparcar justo detrás del mío. Bajó apresuradamente, con el rostro lleno de preocupación. Al ver mi estado lamentable, con el pelo revuelto y los ojos hinchados, no dijo una palabra,
solo corrió a abrazarme. Su abrazo cálido fue como un dique que se rompe, y toda la contención y el miedo que llevaba dentro se desbordaron en un llanto desconsolado. Me ayudó a subir a su coche y condujo ambos vehículos hasta su apartamento. Su piso, aunque pequeño, estaba impecable y ordenado, dándome una extraña sensación de seguridad. Me preparó un vaso de agua tibia, se sentó a mi lado y esperó pacientemente a que me calmara. Después de desahogarme un poco, entre sollozos, le conté toda la historia, la vida asfixiante con mi suegra, la extraña situación en el dormitorio y el cruel plan que acababa de descubrir en la maleta. A medida que escuchaba, el rostro de Lucía se iba enfureciendo. Cuando terminé de contarle, golpeó la mesa con fuerza. Dios mío, ¿cómo puede existir gente tan malvada en este mundo? Es su hijo, su nieto, es increíble. Me miró con una mezcla de compasión y pena. Hiciste bien, tenías que huir de esa casa de inmediato. Si te quedabas, quién sabe qué os podría haber pasado a ti y a tu bebé. Puedes quedarte aquí conmigo todo el tiempo que necesites. No te preocupes por nada. Este lugar es absolutamente seguro. Los días siguientes me quedé en casa de Lucía. Me cuidó con mucho esmero, cocinándome platos nutritivos y aconsejándome que me tomara un tiempo libre del trabajo para descansar. Apagué el teléfono, cortando todo contacto con el mundo exterior. Solo quería un poco de paz para proteger a la pequeña que llevaba dentro. Pero esa paz no duró mucho. Unos días después, Lucía volvió del trabajo con una expresión muy grave. Se sentó, dudó un momento y me dijo: Sofía, tienes que prepararte. Tu suegra no es una persona cualquiera. Me contó que en mi trabajo todo el mundo estaba cuchicheando. Mi suegra había ido a mi oficina, llorando a lágrima viva ante mi jefe y mis compañeros, diciendo que yo era una nuera terrible. Se había inventado que yo le había sido infiel, que estaba embarazada de otro hombre y que, por miedo a ser descubierta, había robado una gran suma de dinero de la familia y me había fugado con mi amante. Al oírlo me sentí desfallecer. Y no solo en el trabajo, también había ido esparciendo el rumor por todo el barrio donde vivíamos. Contaba a los vecinos, añadiendo todo tipo de detalles escabrosos sobre mí, pintándome como una mujer promiscua, indigna de ser esposa y madre. Sus palabras venenosas se extendieron rápidamente. Algunos la creyeron, otros dudaron, pero mi honor quedó completamente destruido. Me derrumbé. No podía creer que fuera tan cruel y retorcida. No solo quería matar a mi hija, también quería matar mi reputación. Estaba intentando convertirme en la culpable para allanar el camino a sus futuros planes, para que, cuando se divorciaran de mí, todo el mundo pensara que era mi culpa, que me lo merecía. Me cubrí la cara y lloré, con un nudo de resentimiento en la garganta. Fui muy ingenua al pensar que huyendo estaría a salvo. Me equivoqué. La guerra no había hecho más que empezar. Mientras estaba sumida en la desesperación y el pánico por esos crueles rumores, encendí el móvil para escribirle a mi madre, y de repente, el teléfono vibró violentamente. Era Lucía, respondí. Su voz sonaba apresurada y llena de miedo. Sofía, ¿dónde estás? Vuelve a casa de tus padres ahora mismo. Tus padres. No entendía qué pasaba cuando la llamada pasó a mi madre. Su voz, rota por el llanto, sonó al otro lado. Sofía, vuelve a casa ya, hija. Tu padre está en el hospital. Sentí un nudo en el estómago, como si el suelo se abriera bajo mis pies. Pregunté frenéticamente a mi madre qué había pasado. Entre lágrimas, me lo contó. Esa mañana, Javier y su madre habían ido a su casa. No entraron. Se quedaron en la puerta gritando, insultándome y humillándome delante de todos los vecinos. Mi suegra incluso sostenía un fajo de fotos, diciendo que eran la prueba de mi infidelidad. Gritaban que mis padres no habían sabido educarme, que me habían dejado hacer cosas indecentes que manchaban el honor de su familia. Mi padre, que tenía antecedentes de problemas cardíacos, no pudo soportar oír esas humillaciones. Se llevó la mano al pecho, su rostro palideció y se desplomó. No oí nada más. Cogí las llaves del coche y salí corriendo del apartamento de Lucía como una loca. Lucía corrió detrás, intentando detenerme. Sofía, cálmate. Estás embarazada, no te alteres. Pero ya no razonaba. La imagen de mi padre, un hombre bueno y cariñoso, en un hospital, me desgarraba por dentro. Conduje como un autómata, con el rostro bañado en lágrimas, rezando para que mi padre estuviera bien. Llegué al hospital y corrí directamente a urgencias. Mi madre estaba sentada en el suelo, llorando sin consuelo. En cuanto me vio, corrió hacia mí y me agarró la mano. Hija, tu padre ha muerto. Esas dos palabras, ha muerto, fueron como un martillazo en mi cabeza. Me tambaleé, incapaz de sostenerme. Un médico salió,
negando con la cabeza con tristeza. Hicimos todo lo que pudimos. El paciente sufrió una alteración muy fuerte que le provocó un infarto agudo de miocardio. La familia debe ser fuerte y encargarse de los preparativos funerarios. Los culpables eran ellos. Fueron Javier y su malvada madre quienes mataron a mi padre. Esta amarga verdad, el dolor de perder a mi padre tan repentinamente, el profundo resentimiento, todo se mezcló en una ola furiosa. Me engulló. Sentí un dolor agudo y punzante que me recorría desde el vientre hasta la médula. Sangre. Vi sangre manchando mi vestido. Antes de perder el conocimiento, la última imagen que vi fue el rostro aterrorizado de mi madre y de Lucía. Cuando desperté, el olor a desinfectante me invadió. Estaba en una cama blanca. Lucía estaba sentada a mi lado, con los ojos enrojecidos. Me llevé la mano al vientre. Estaba plano, vacío. Una terrible sensación de pérdida se apoderó de mi alma. Mi bebé. ¿Dónde está mi bebé? Pregunté temblando, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Lucía no dijo nada, solo me apretó la mano con fuerza mientras las lágrimas caían por sus mejillas. La puerta de la habitación se abrió y entró el médico, con cara de preocupación. Ha sufrido un shock emocional muy fuerte que le ha provocado un aborto espontáneo. Lo sentimos mucho. Debido a su constitución, que ya era delicada, y a este grave suceso, es posible que en el futuro le resulte muy difícil volver a ser madre. En un solo día, perdí a mi padre y a mi hijo. Mis dos seres más queridos me fueron arrebatados por la crueldad de la familia de mi marido. Este dolor era peor que 1000 puñales clavados en mi corazón. Yacía allí, mirando fijamente el techo blanco, ya no podía llorar. Se me habían secado las lágrimas. Solo quedaba un vacío inmenso y un odio hirviente en mis venas, más ardiente y feroz que nunca. El funeral de mi padre se celebró en un día de lluvia torrencial. Vestida de luto, apenas podía mantenerme en pie frente a su ataúd. Mi rostro estaba inexpresivo, mis ojos secos, sin una sola lágrima. El dolor se había convertido en una pesada piedra que me oprimía el pecho, impidiéndome respirar. Mi madre estaba completamente destrozada. Lloraba hasta desmayarse, y al despertar, volvía a llorar, llamando a mi padre en vano. Durante el funeral, nadie de la familia de mi marido vino a dar el pésame, ni siquiera una llamada de condolencia. Desaparecieron como si nunca hubieran existido, después de haber cometido su atroz crimen. Cuando el dolor de la pérdida aún no se había calmado, cuando mi casa todavía olía a incienso, su crueldad volvió a golpear. Una semana después del funeral de mi padre, recibí una llamada de un número desconocido. Contesté con desgana, pensando que sería un amigo para darme el pésame, pero la voz fría e impersonal al otro lado me dejó helada. Buenos días, señora Sofía. Soy el abogado Morales, representante legal del señor Javier García. Le llamo para informarle de que mi cliente ha presentado oficialmente una demanda de divorcio contra usted. Me quedé paralizada. ¿Divorcio? ¿Justo ahora? Justo cuando acababa de perder a mi padre, a mi hijo, cuando estaba en lo más profundo del sufrimiento. El hombre que una vez amé con todo mi ser ni siquiera tuvo el valor de decírmelo a la cara, sino que lo hizo a través de un abogado desconocido. El abogado continuó hablando con la fluidez de una máquina programada. En la demanda de divorcio, el señor García expone claramente como motivo su comportamiento adúltero durante el matrimonio, lo que ha causado un grave daño a su honor y al de su familia. Sus acciones también fueron la causa indirecta de la muerte de su padre, lo que ha provocado un gran shock emocional al señor García. Por lo tanto, mi cliente solicita que usted se vaya con las manos vacías, sin derecho a ningún bien ganancial. Cada palabra del abogado era como un cuchillo hurgando en mi herida abierta. ¿Adúltera? Fueron ellos los que se inventaron esa historia. ¿Causa indirecta de la muerte de mi padre? Ellos fueron los asesinos. ¿Y ahora? Usaban descaradamente esas mismas calumnias como motivo de divorcio para despojarme de todo. Pero su crueldad no se detuvo ahí. Además, continuó el abogado con una voz aún más fría. La casa que su padre le dejó en herencia, al haber sido adquirida durante el matrimonio, se considera legalmente un bien ganancial. Por nuestra parte, también solicitaremos al tribunal que la mitad del valor de esa casa sea adjudicada al señor García. No pude soportarlo más. Grité al teléfono: «Sois una panda de bestias. Habéis matado a mi padre, a mi hijo, y ahora queréis robarle hasta su casa. Miserables». Lancé el teléfono contra la pared y se hizo añicos. Me dejé caer al suelo, riendo como una loca, una risa distorsionada mezclada con lágrimas de rabia. No solo querían que me fuera sin nada, querían echar a mi madre y a mí a la calle, querían robar el lugar donde honrábamos a mi padre, querían borrar todo rastro de mi existencia, querían acorralarme hasta la muerte. Pero se equivocaban. El dolor extremo no me mató,
sino que encendió en mí una llama de odio. No voy a morir. Tengo que vivir. Vivir para verlos pagar por los crímenes que han cometido. Me sequé las lágrimas y me levanté, con una mirada fría y decidida. Esta guerra, definitivamente, no la iba a perder. La batalla legal fue más larga y agotadora de lo que imaginaba. Mi madre y yo tuvimos que luchar con todas nuestras fuerzas. Mi madre, tras el shock de perder a su marido, envejeció visiblemente y su salud se resintió. Verla preocuparse día y noche me partía el alma. Tenía que ser fuerte, no solo por mí, sino también por ella. Acudí a un pequeño despacho de abogados que me recomendó un viejo amigo. La abogada, una mujer de mediana edad llamada Ramos, se mostró muy comprensiva tras escuchar mi historia y prometió hacer todo lo posible. Pero la lucha era desigual. El equipo de Javier estaba muy bien preparado. Tenían testigos, vecinos y compañeros de trabajo que se habían creído las mentiras de mi suegra. Pintaron un retrato de mí como una esposa adúltera y una hija desleal. En las sesiones de mediación, mi suegra interpretó un papel perfecto. Lloraba, contaba cómo me había querido como a una hija, pero yo la había traicionado cruelmente, causando un gran dolor a su hijo y destrozando a la familia. Javier se sentaba en un rincón, interpretando el papel del marido engañado y afligido, lanzándome de vez en cuando miradas de reproche. Su descaro me revolvía el estómago. Intenté defenderme. Conté toda la verdad sobre el plan del azafrán, sobre el acoso de mi suegra, pero no tenía pruebas. La bolsa de azafrán y la receta seguían en su maleta. Mis palabras, las de una mujer cuya reputación había sido manchada, tenían poco peso frente a las lágrimas de esa madre doliente. El caso se alargó durante 4 meses. 4 largos meses en los que tuve que vivir atormentada, enfrentándome a miradas de desprecio y cuchicheos. Mis escasos ahorros se agotaron rápidamente en costas judiciales y otros gastos. Tuve que vender el coche, el último recuerdo que me quedaba de mis padres. Finalmente, me rendí. Veía a mi madre marchitarse cada día. Veía nuestra casa, siempre sombría. No quería prolongar más este calvario. Necesitaba liberarnos a mi madre y a mí de este lodazal. Hablé con la abogada Ramos y decidí aceptar un acuerdo. Acepté darle a Javier la mitad del dinero de la venta de la casa de mi padre con una única condición: que retirara todas las calumnias sobre mi persona de la demanda de divorcio. El día que firmé los papeles del divorcio, sentí una extraña ligereza. Había perdido mucho, a mi padre, a mi hijo, mi honor y una parte de mi patrimonio, pero a cambio había ganado mi libertad. Había cortado oficialmente los lazos con esas personas sin conciencia. Con el poco dinero que me quedó después de darle su parte a Javier, se lo di a mi madre. Mamá, a partir de ahora, empezaremos de nuevo. No dejaré que sufras más. Mi madre me abrazó y lloramos juntas, pero eran lágrimas de liberación. El dolor seguía ahí, pero en lo más profundo de mi corazón se había encendido una llama. La llama del odio y la determinación de vengarme. Muchos meses después del divorcio, la vida de mi madre y la mía comenzó a estabilizarse. Aunque seguíamos teniendo dificultades, vendimos la antigua casa y nos mudamos a un apartamento más pequeño. El doloroso recuerdo de mi padre seguía presente, pero al menos teníamos un nuevo espacio para empezar de cero. Volví a trabajar, intentando sumergirme en mis tareas para olvidarlo todo. Ya no era la chica ingenua y débil de antes. Las tragedias me habían forjado, haciéndome más dura y resistente. Un sábado por la noche, cuando acababa de llegar del trabajo y preparaba la cena, sonó el timbre. Me extrañó, porque a esas horas no solía venir nadie. Miré por la mirilla y me quedé de piedra. Era Javier. Estaba de pie, tambaleándose, y apestaba a alcohol. No quería abrir, pero él insistía en llamar, y por miedo a molestar a los vecinos, acabé abriendo un poco la puerta. Javier se coló dentro, tropezando. Me miró con los ojos rojos e hinchados. Sofía, te echo de menos. De repente se arrodilló a mis pies, abrazándome las piernas y llorando a mares. Me equivoqué, lo siento. Sé que soy un cabrón, un cobarde. Por favor, perdóname, Sofía. Permanecí inmóvil como una estatua, mirando al hombre arrodillado a mis pies con una frialdad y un asco absolutos. El olor a alcohol y su propia persona me daban náuseas. Aparté la pierna y le dije fríamente: vete, no hay nada más que hablar entre nosotros. Pero Javier no se rindió. Se aferró a mi ropa, continuando con su lamento entre sollozos. No soy feliz, Sofía. Te echo de menos. Echo de menos los días que pasamos juntos. Mientras me sujetaba, mi mirada se posó accidentalmente en su mano. Algo brillante en su dedo anular me llamó la atención. Era un anillo de bodas, uno nuevo, no el nuestro.
Una sospecha se apoderó de mí. Justo en ese momento, el teléfono sonó en el bolsillo de Javier. Sacó el móvil y en la pantalla se iluminaron las palabras mami. Contestó atropelladamente, con voz pastosa. Hola, mamá. Yo estaba lo suficientemente cerca para oír perfectamente la voz autoritaria de su madre al otro lado. ¿Otra vez te has ido a beber por ahí, hijo? ¿No sabes que Elena te está esperando en casa? Me ha llamado llorando. Vuelve a casa con tu mujer ahora mismo, o se lo contará a su padre, y la tendremos liada. Elena. Ese nombre fue como un rayo. Lo entendí todo. ¿Se había vuelto a casar tan rápido? Javier colgó apresuradamente, mirándome con una expresión de pánico, como un niño pillado en una travesura. Se levantó de un salto, se arregló la ropa y tartamudeó. Yo. Tengo que irme. Dicho esto, se dio la vuelta y salió corriendo por la puerta como si huyera de algo. Viendo su espalda cobarde, esbocé una sonrisa fría. Una sonrisa de desprecio, pero también la de un plan que acababa de nacer. El espectáculo estaba a punto de comenzar. El nombre de Elena y el pánico de Javier esa noche se convirtieron en la llave que abriría la puerta de sus secretos. Ya no era la Sofía de antes, que solo sabía llorar y aguantar. Ahora, dentro de mí solo había frialdad y un único objetivo: la venganza. Tenía que averiguar quién era esa mujer, Elena, y por qué Javier se había casado con ella tan precipitadamente, justo después de haberme hundido en el abismo. Comencé mi investigación de forma silenciosa y meticulosa. No tenía mucho dinero para contratar a un detective, así que utilicé todos mis contactos y habilidades. Le pedí a Lucía que preguntara a través de amigos que trabajaban en la administración pública. Pasé horas navegando por las redes sociales, buscando hasta el más mínimo indicio sobre Javier y su nueva vida. Y poco a poco, la verdad salió a la luz, más clara y amarga de lo que había imaginado. Elena, de nombre completo Elena Villa, era la única hija de un alto cargo de la región, un hombre con poder e influencia, capaz de mover todos los hilos. Esta información me hizo comprender de inmediato los motivos de Javier. No se había casado con Elena por amor, sino para conseguir un pasaporte en su carrera profesional, una escalera para ascender a puestos que, de otro modo, jamás habría soñado alcanzar. Encontré el perfil personal de Elena. Las fotos que publicaba mostraban una vida de lujo y riqueza, pero no podían ocultar un rostro perpetuamente triste. Elena no era una mujer especialmente guapa. Incluso podría decirse que estaba por debajo de la media. Era de complexión robusta, piel morena y sus rasgos faciales no tenían nada destacable. Pero lo que más me llamó la atención fueron sus publicaciones, llenas de melancolía. A menudo escribía sobre la soledad, sobre sueños sencillos que nunca se cumplieron. A través de una antigua amiga que era enfermera, descubrí un secreto aún más terrible. Elena, desde pequeña, había sufrido una grave enfermedad. Aunque se había curado, la secuela que le quedó fue que era completamente estéril. Una mujer que no podía ser madre. Este secreto, sin duda, había sido guardado celosamente por su familia. Todas las piezas encajaron. El panorama completo de la vileza de Javier se desplegó ante mis ojos. Él, un hombre machista que había sido capaz de matar a su propia hija en mi vientre, ahora estaba dispuesto a casarse con una mujer que no podía tener hijos. Todo por el poder de su padre. Estaba utilizando la desgracia de otra mujer como trampolín para su carrera. En ese momento, un sentimiento complejo me invadió. Ya no odiaba a Elena. En su lugar, sentía una profunda compasión. Ella también era una víctima, una pobre mujer que había caído en manos de un miserable como Javier. Probablemente se había enamorado de él de verdad, esperando un matrimonio feliz, sin saber que solo era un peón en su juego de ambición. El odio dentro de mí ardió con más fuerza. Decidí que no solo me vengaría por mí, por mi padre y por mi hija Nonata, sino que también lo haría por esa pobre mujer. Tenía que desenmascarar a Javier ante todo el mundo, especialmente ante esa poderosa familia, para que supieran que habían acogido en su casa a un demonio con piel de cordero. Mi plan de venganza comenzó a tomar forma, detallado y minucioso. El plan estaba trazado, y la primera presa era Javier. Conocía sus debilidades, su arrogancia, su cobardía, y ese remordimiento tardío que solo mostraba cuando estaba borracho. Usaría precisamente eso para tenderle una trampa. Necesitaba que él mismo confesara todos sus crímenes. Y necesitaba pruebas irrefutables. Primero, cambié yo. Ya no era la mujer demacrada y sufriente. Usé parte del dinero que me quedaba para cuidarme. Me corté el pelo, me compré algunos vestidos elegantes. Aprendí a maquillarme para ocultar el cansancio y resaltar mis rasgos. Quería que cuando Javier me viera de nuevo, viera una versión de mí familiar y extraña a la vez.
Una mujer hermosa, y con un toque de fragilidad que despertara en él su instinto protector y también su arrepentimiento. Tras casi 2 semanas de preparación, contacté a Javier. Le envié un mensaje corto. Te echo de menos. ¿Podemos vernos? Sabía que conociéndolo, no podría negarse. Su orgullo de hombre le haría pensar que yo todavía sentía algo por él, que aún le resultaba atractivo. Y tal como esperaba, respondió de inmediato aceptando la cita. Elegí como lugar un bar de lujo en la azotea de un gran hotel. Un lugar con ambiente íntimo, luces tenues y música de jazz suave, el escenario perfecto para que alguien se abriera. Además, el ruido moderado del bar sería el camuflaje perfecto para mi dispositivo de grabación. Esa noche llegué un poco antes. Elegí un rincón discreto y pedí un cóctel suave. En el elegante bolso que dejé a mi lado, una grabadora digital diminuta ya estaba encendida. Mi corazón latía deprisa, no por nervios, sino por la tensión de la cacería. Javier llegó unos 15 minutos después. Se notaba que se había preparado a conciencia. Camisa de marca, pelo peinado con esmero. Al verme, se quedó algo sorprendido. Quizás no esperaba que hubiera cambiado tanto. Se sentó frente a mí, pidió un licor fuerte, y su mirada no ocultaba una mezcla de curiosidad y deseo. Sonreí, una sonrisa que había ensayado cientos de veces frente al espejo. Tenía un toque de tristeza y un poco de coquetería. ¿Cuánto tiempo? ¿Sigues bien? Comencé la conversación de forma natural, evocando viejos recuerdos de nuestros tiempos de universidad. Interpreté el papel de una mujer todavía enamorada, que sufría por la ruptura. Le hablé de mis noches de insomnio, de la soledad tras el divorcio. Cada palabra estaba calculada para apelar a su compasión y a su ego. El pez estaba mordiendo el anzuelo. La trampa estaba tendida, y yo solo tenía que esperar pacientemente a que la presa cayera en ella. «Bebe una copa conmigo, por los viejos tiempos», le dije, levantando mi copa hacia él, con la voz falsamente quebrada. Javier no dudó un instante. Levantó su copa y la apuró. Una copa tras otra, no dejé de ofrecerle. Yo apenas bebía, solo mojaba mis labios, pero él bebía con entusiasmo. Quizás el alcohol le daba valor para enfrentarse a mí, o quizás pensaba que esa noche podría recuperarme. Cuando el alcohol hizo efecto, las palabras de Javier perdieron el control. Me cogió la mano y empezó a quejarse de su infeliz vida con Elena. ¿Sabes? No es ni la mitad de lo que eres tú, es fea y sosa. Me casé con ella solo por mi carrera, para que su padre me ayudara. En mi corazón, solo estás tú, Sofía. Retiré la mano, fingiendo estar ofendida. Mientes. Si solo estuviera yo, ¿por qué tú y tu madre me tratasteis así? ¿Por qué fuisteis tan crueles con nuestro hijo? Había tocado su punto débil. La expresión de Javier se ensombreció, llena de culpa. Fue por mamá, todo fue culpa de mi madre. Empezó a echarle toda la culpa a ella. A mi madre no le gustabas. Solo quería que me casara con alguien que me ayudara a ascender. El plan del azafrán fue idea suya. Dijo que una hija no servía para nada, que no ayudaría a la familia. Yo fui un estúpido en ese momento, solo supe obedecerla. Sentí una punzada en el corazón, pero recuperé la compostura rápidamente y seguí hurgando en la herida. ¿Y mi padre? ¿Qué mal había hecho mi padre para que lo tratarais así? Murió, ¿lo sabes? Javier bajó la cabeza, con voz apenas audible. Lo sé, lo siento. Ese día, mi madre trajo unas fotos falsas y montó un escándalo. Dijo que teníamos que humillar a tu familia para que no tuvieras cara de reclamar nada. No me imaginé que tu padre. No terminó la frase, pero todo estaba claro. Sentí náuseas. No por el alcohol, sino por la bajeza de ese hombre. Lo había confesado todo. El plan del azafrán para matar a nuestra hija. Cómo su madre había provocado deliberadamente la muerte de mi padre y cómo solo estaba utilizando a su nueva esposa. La grabadora en mi bolso lo había registrado todo, sin perder una palabra. Mi actuación aún no había terminado. Cuando Javier estaba completamente borracho, desplomado sobre la mesa, llamé a un camarero para que me ayudara a llevarlo a una habitación de hotel que había reservado previamente. Lo dejé en la cama. Unos minutos después llamaron a la puerta. Entró una joven atractiva y vestida de forma provocativa. Era alguien que había contratado. Le quitó la ropa a Javier y los colocó a ambos en posturas comprometedoras, como si acabaran de pasar una noche de pasión. Un fotógrafo, a quien también había contratado, entró rápidamente y disparó la cámara sin parar desde múltiples ángulos. Las fotos, nítidas e irrefutables, documentaban la infidelidad del marido ejemplar, yerno de un alto cargo. Mirando el resultado, sonreí con frialdad. Tenía pruebas suficientes.
Ahora solo quedaba esperar a su gran día para entregarle este regalo sorpresa. Pronto descubrí la fecha de la boda de Javier y Elena. Dada la posición de la familia de la novia, la boda se celebraría por todo lo alto en uno de los salones de banquetes más lujosos de la ciudad, con cientos de invitados de la alta sociedad. Era el escenario perfecto para mi obra. En los días siguientes, trabajé sin descanso. Transcribí la grabación completa de la confesión de Javier, sin omitir un solo detalle. Imprimí las fotos comprometedoras en gran formato y con alta resolución. Lo reuní todo en una presentación de 65 diapositivas. Una acusación contundente y detallada de sus crímenes y los de su madre. La presentación comenzaba con una foto feliz de nuestros días de novios, seguida de sus repugnantes confesiones, las imágenes lascivas, y concluía con una foto de la tumba de mi padre y la ecografía de mi hija Nonata. Cada diapositiva era un puñal que preparaba para clavárselo en su falso corazón. El día de la boda llegó. Elegí un vestido negro, sencillo pero llamativo. Me maquillé más de lo habitual, con los ojos marcados y los labios de un rojo intenso. No iba a llorar ni a montar un escándalo. Iba como verdugo de la justicia. Llegué al lugar de la celebración temprano y me mezclé con el personal de servicio. Gracias a mis observaciones previas, sabía dónde estaba la sala de control de sonido y luces. Aprovechando un descuido, me colé en la pequeña sala, donde solo un técnico trabajaba concentrado. Fingí ser de la organización y que venía a comprobar el vídeo de la boda. Mientras él se giraba para contestar una llamada, conecté rápidamente mi USB al ordenador, copié mi archivo y reemplacé el video original de la boda. Todo ocurrió en menos de un minuto. Mi corazón latía con fuerza, pero mis manos no temblaban. Una vez hecho, salí sigilosamente, me mezclé entre la gente, busqué un asiento discreto en un rincón y esperé pacientemente. La ceremonia comenzó. Javier y Elena, vestidos de novios, subieron al escenario cogidos de la mano entre aplausos. Javier se veía radiante, con una sonrisa de satisfacción en el rostro. Estaba en la cima de su vida, con fama y una esposa de buena familia. A su lado, la novia, Elena, aunque no era guapa, tenía los ojos llenos de felicidad. Al verla, sentí una punzada de remordimiento, pero me dije que la verdad, por dolorosa que fuera, era mejor que vivir en una mentira. Tras las primeras formalidades, el presentador dijo con voz emotiva, y ahora, les invitamos a dirigir su mirada a la gran pantalla para presenciar los dulces momentos del viaje de amor de nuestros novios. Las luces del salón se apagaron, y todas las miradas se centraron en la pantalla. Mi espectáculo comenzaba oficialmente. En la gran pantalla, en lugar de imágenes románticas, lo primero que apareció fue una foto de mi boda con Javier. Un murmullo recorrió el salón. Javier y su madre, en el escenario, se quedaron petrificados. Sus rostros cambiaron de color. Pero eso solo era el principio. La voz familiar de Javier, amplificada por los altavoces, resonó clara y nítida, golpeando los oídos de todos los presentes. Me casé con ella solo por mi carrera. Cada confesión amarga, cada comentario despectivo sobre Elena y su familia, fue expuesto sin tapujos. El salón enmudeció, el aire se volvió denso. La pantalla cambió, y las fotos comprometedoras de Javier con la desconocida en el hotel aparecieron, proyectadas a tamaño gigante. Un "oh" de asombro estalló entre la multitud. Ya no eran susurros, sino comentarios de desprecio. Todas las miradas se clavaron en el novio, que permanecía paralizado en el escenario, mi ex suegra. Su rostro estaba blanco como el papel. Balbuceaba, señalando la pantalla, intentando decir algo sin éxito. Y la novia, Elena. Su corazón debió de hacerse pedazos. El rostro feliz de hacía unos minutos ahora solo reflejaba conmoción, dolor y una humillación insoportable. Miró a Javier, luego a las imágenes, con los ojos vacíos. Y entonces, se desplomó, desmayada en el escenario. El padre de Elena, el influyente líder que hasta entonces había mantenido la compostura, no pudo contenerse más. Su rostro se puso morado de ira y vergüenza. Se abalanzó sobre el escenario, no para ayudar a su hija, sino para darle a Javier una bofetada que resonó en todo el salón. Miserable. Te has atrevido a engañar a toda mi familia. El salón se convirtió en un caos. La familia de la novia subió al escenario entre gritos e insultos. Los invitados se levantaron, algunos intentando salir, otros quedándose para ver el espectáculo. La boda de ensueño se había convertido en el mayor escándalo de la historia. En medio de ese caos, me levanté en silencio y abandoné el salón. Nadie se fijó en mí. Había cumplido mi misión. El viento de la noche era frío, pero mi corazón ardía.
La justicia había comenzado a actuar. La tormenta que desaté no se detuvo esa noche. El escándalo de la boda se extendió por la ciudad como la pólvora, convirtiéndose en el tema de conversación de todos. El honor de la familia de Elena quedó gravemente dañado y no iban a dejar que el culpable se saliera con la suya. Unos días después, me llegó una trágica noticia. Elena, tras despertar y enfrentarse a la cruda realidad, no pudo soportar el shock y la humillación. Había decidido quitarse la vida. Al saberlo, sentí un gran pesar. Solo quería que se supiera la verdad, pero nunca deseé un final tan trágico para ella. Elena también era una víctima inocente en esta tragedia. La muerte de Elena fue como echar más leña al fuego. Su familia, con todo su poder y un odio inmenso, utilizó todos los medios para que Javier pagara. Fue despedido de su trabajo de inmediato. Los antiguos cargos, desde la calumnia y el engaño hasta su implicación indirecta en la muerte de mi padre, fueron reabiertos con las pruebas irrefutables que yo había proporcionado. Con la presión de la familia de Elena, Javier fue condenado a cadena perpetua. El hombre que una vez fue mi mundo entero, ahora pasaría el resto de su vida entre los cuatro muros de una prisión. En cuanto a su madre, al ver a su hijo de oro, su único orgullo, caer en desgracia e ir a la cárcel, se derrumbó por completo. El dolor y el golpe fueron tan grandes que perdió la razón. La encontraron vagando por las calles, murmurando el nombre de Javier. Finalmente, fue ingresada en un hospital psiquiátrico. Todas las deudas parecían saldadas. Los malvados habían pagado por sus crímenes. De pie, frente a la tumba de mi padre, encendí una varilla de incienso. El humo blanco se elevó hacia el cielo, como si llevara mis susurros. Papá, he vengado tu muerte. Descansa en paz. Dejé un ramo de crisantemos blancos sobre la lápida, sintiendo una extraña paz. Mi vida había pasado por demasiadas tormentas. Había perdido demasiado. Pero ahora, todo quedaba atrás. No olvidaría el pasado, pero tampoco dejaría que me hundiera. Me di la vuelta y me alejé, dejando atrás el silencioso cementerio. Delante de mí, el sol brillaba, cálido y suave. Viviré una buena vida, por mí, por mi padre y por la hija que nunca llegué a conocer. Un nuevo comienzo me esperaba,